En este momento, Gran Bretaña vive una situación sin precedentes en la era moderna. Un monarca reinante está recibiendo tratamiento contra el cáncer, reconocido públicamente y discutido abiertamente, mientras continúa ejerciendo como jefe de Estado del Reino Unido y de otros 14 reinos. La institución que lidera tiene 1000 años de antigüedad y una regla inquebrantable: no puede detenerse. Los tribunales sesionan en su nombre, las leyes requieren su aprobación. Los gobiernos se forman por su invitación. Cada día, la maquinaria del Estado asume la existencia de un soberano en pleno funcionamiento, y no hay forma de detenerlo. Así pues, surge la pregunta que casi nadie se plantea en voz alta, aunque el Palacio, el Parlamento y generaciones de planificadores constitucionales la hayan formulado innumerables veces. ¿Qué sucede realmente si un rey de Inglaterra enferma gravemente y no puede reinar? La mayoría supone que solo hay dos escenarios: un monarca que ejerce plenamente su cargo o una corona que se extingue por completo. La realidad es mucho más compleja e interesante. Existe un plan escrito. Se encuentra en una ley del Parlamento que la mayoría de los británicos jamás ha leído, perfeccionada a lo largo de un siglo de crisis de salud de la realeza y actualizada discretamente en 2022, un cambio que reveló a los observadores más perspicaces la verdadera intención del palacio. En ella se nombran a los funcionarios, 5 en total, que ostentan el extraordinario poder legal para declarar incapacitado a un monarca. Define con precisión qué puede y qué no puede hacer un sustituto con el poder real. Y ya se ha utilizado antes, en circunstancias que la historia ha olvidado en gran medida. Este vídeo narra la historia de ese plan, el real, y una vez que lo comprendas, verás todo lo que ocurre actualmente en la familia real con una perspectiva completamente diferente. Si te interesa el análisis de la realeza basado en cómo funcionan realmente las cosas, tómate un segundo para suscribirte, porque este es el mecanismo que casi nadie explica. Primero, establezcamos la situación actual con precisión, basándonos únicamente en lo que se ha dicho, porque en un tema como este, la precisión es fundamental. En febrero de 2024, el Palacio de Buckingham anunció que al rey Carlos se le había diagnosticado un tipo de cáncer, descubierto durante el tratamiento de una hiperplasia prostática benigna. La declaración fue, para los estándares de la realeza, notablemente transparente. Durante la mayor parte del siglo XX, las enfermedades de la familia real se mantuvieron en secreto por política de Estado. Y veremos hasta qué punto llegó esa política en el pasado. Carlos optó por el camino opuesto, compartiendo públicamente su diagnóstico, según dijo, para evitar especulaciones y ayudar a otros que se enfrentaban a la enfermedad. Nunca se ha revelado el tipo de cáncer ni se ha publicado ningún pronóstico. Lo que consta en los registros públicos es lo siguiente: se retiró temporalmente de sus funciones públicas a principios de 2024, mientras continuaba con su trabajo constitucional, los trámites administrativos, las audiencias y el papeleo estatal que nunca cesa. Regresó a sus compromisos públicos esa primavera y desde entonces ha mantenido un programa sustancial, aunque controlado, con el tratamiento en curso y actualizaciones deliberadamente generales. A principios de 2025, el Palacio confirmó una breve visita al hospital para observación tras los efectos secundarios del tratamiento programado, que se comunicó con naturalidad, seguida de una rápida reincorporación al trabajo. Esa es la información pública fidedigna disponible, y es la única que se utilizará en este vídeo. Todo lo que vaya más allá, cualquier afirmación sobre la gravedad, el deterioro o los plazos, es invención. Y conviene tratar con la debida seriedad a quienes difunden tales afirmaciones. Pero he aquí la cuestión. Los hechos conocidos bastan para que la cuestión constitucional sea urgente y real. Un jefe de Estado de 77 años que gestiona un tratamiento contra el cáncer mientras desempeña un papel constitucional pleno es precisamente el escenario para el que existe el mecanismo de contingencia. Así que abramos el mecanismo.
La primera capa del plan es un mecanismo que opera silenciosamente todo el tiempo, y la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él: los consejeros de Estado. Según las leyes de regencia, cuando el soberano no puede desempeñar temporalmente sus funciones oficiales, ya sea por enfermedad o simplemente por estar ausente en el extranjero, las funciones reales pueden delegarse en los consejeros de Estado, quienes actúan en lugar del monarca. Pueden celebrar reuniones del consejo privado, firmar documentos rutinarios, recibir las credenciales de los embajadores y mantener en funcionamiento la maquinaria diaria. Por ley, los consejeros son el cónyuge del soberano y los 4 adultos que le siguen en la línea de sucesión. Si se aplica esto al reinado actual, surge un problema inmediato y evidente, que también afectó al palacio. La lista dio como resultado a la reina Camilla, el príncipe William y luego al príncipe Harry, el príncipe Andrew y la princesa Beatriz. 2 de los 4 sucesores de la lista ya no eran miembros activos de la realeza. Uno vivía en California tras abandonar públicamente la institución, y el otro se había retirado por completo de la vida pública. Constitucionalmente, el poder real podría haber sido ejercido por personas que la propia institución había marginado. Y aquí es donde se puede observar el pensamiento del palacio en tiempo real, porque en noviembre de 2022, apenas 2 meses después del inicio del reinado, un breve proyecto de ley se tramitó en el Parlamento con mínima fanfarria. La Ley de Consejeros de Estado de 2022 añadió 2 nombres a la lista: la princesa Ana y el príncipe Eduardo. La explicación oficial fue práctica, asegurando que hubiera suficientes miembros de la realeza en activo disponibles. Pero los comentaristas constitucionales captaron el mensaje más profundo al instante. Sin decirlo explícitamente, sin privar a nadie de nada, la institución había delegado discretamente a sus miembros no activos. En la práctica, confirmó el palacio, solo se recurriría a los miembros de la realeza en activo. Fue una gestión de contingencia de la más elegante clase, invisible para el público, inconfundible para cualquiera que observara atentamente, y les reveló algo importante a los observadores. A las pocas semanas de ascender al trono, Carlos ya estaba reforzando la maquinaria que funcionaría si alguna vez no pudiera hacerlo. No porque algo estuviera mal, sino porque eso es lo que hacen las instituciones serias. Sin embargo, los consejeros de Estado son solo la punta del iceberg del plan. Se encargan de las ausencias y las indisposiciones temporales. Para asuntos más graves, la Constitución contiene un instrumento completamente diferente. Y es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente dramática. Se llama Ley de Regencia, de 1937, y responde a la pregunta más difícil que puede enfrentar una monarquía. ¿Qué sucede cuando el soberano está vivo, aún coronado, legalmente la fuente de toda autoridad estatal, pero genuinamente incapaz de ejercerla? La respuesta de la ley es una regencia, la transferencia total de las funciones reales a un regente que reina en la práctica, aunque no oficialmente, mientras el monarca conserva la corona. Y la disposición que casi nadie conoce es la que determina cómo comienza una regencia. No es decisión del gobierno, no es decisión del palacio. La ley nombra a 5 personas específicas y exige una declaración de al menos 3 de ellas, respaldada por evidencia médica para establecer que el soberano está incapacitado. Los 5 son el cónyuge del soberano, el Lord Canciller, el presidente de la Cámara de los Comunes, el Lord Presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y el presidente del Tribunal de Apelación. Reflexionemos un momento sobre esta lista porque es una de las construcciones más extrañas y cuidadosamente equilibradas de la Constitución británica. Un cónyuge, el principal asesor jurídico del gobierno, el presidente del Parlamento y 2 de los jueces más importantes del país. Familia, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todos debían estar de acuerdo antes de que se pudiera dar el paso más extraordinario en la vida de la realeza.
Los redactores de la ley de 1937 estaban creando un cerrojo que ninguna facción, ni un político ambicioso, ni un cortesano intrigante, ni siquiera una familia desesperada, podría abrir por sí sola. Si se realiza la declaración, el regente es por ley el siguiente adulto en la línea de sucesión, lo que hoy significa que la regencia pasaría automáticamente al príncipe Guillermo. Él ejercería casi todas las funciones reales: inaugurar el Parlamento, otorgar la sanción, recibir a los primeros ministros, mientras su padre seguía siendo rey. Casi todas, porque la ley establece límites incluso para un regente, el más conocido de los cuales es que un regente no puede sancionar un proyecto de ley que modifique la línea de sucesión. La corona del monarca, incluso en caso de incapacidad, permanece fuera del alcance de cualquiera. La ley se ha modificado según lo exigían las circunstancias, y cada enmienda ofrece una pequeña muestra de la ansiedad real en el momento de su aprobación. En 1943 se ajustó en tiempos de guerra. En 1953, en el primer año del reinado de la nueva reina, se modificó de nuevo para que el príncipe Felipe, en lugar de la joven princesa Margarita, ejerciera como regente si algo le sucediera a Isabel mientras el príncipe Carlos aún era un niño. Un discreto voto de confianza en el duque de Edimburgo, en un momento en que los cortesanos aún decidían qué hacer con él. Los gobiernos no modifican la ley de regencia a la ligera. Lo hacen cuando quienes están en la cima analizan la línea de sucesión e imaginan seriamente lo peor que podría ocurrir, razón por la cual los observadores constitucionales prestaron tanta atención cuando finalmente llegó la siguiente enmienda, casi 70 años después, en 2022. Y observemos una salvaguarda más incorporada al diseño de 1937, porque completa el panorama de cuán cuidadosamente se limita este poder. El mismo mecanismo de 5 personas que puede declarar una regencia también puede ponerle fin. Si el monarca se recupera, una declaración equivalente restablece la plena función real, lo que significa que una regencia no es una deposición gradual, sino un acuerdo médico genuinamente reversible, con poder en fideicomiso restituible tras la recuperación. Los redactores incluso contemplaron la capacidad parcial. Para situaciones menores o temporales, el soberano puede autorizar personalmente a consejeros de Estado mediante cartas patentes, manteniendo el control de la delegación completamente en sus manos. Capa tras capa, opción tras opción, cada una proporcional a un grado diferente de dificultad. Es, como han señalado a menudo los expertos en derecho constitucional, uno de los mecanismos más humanos del derecho británico, una ley que contempla la fragilidad humana sin deshonrar jamás al ser humano que la inspira. Ahora bien, planteemos la pregunta obvia: ¿por qué Gran Bretaña promulgó esta ley extraordinaria precisamente en 1937? Porque el país acababa de vivir el terremoto de la abdicación de 1936. El nuevo rey, Jorge VI, tenía 2 hijas pequeñas y una salud frágil, y la clase dirigente había aprendido, de forma brutal, que confiar en que todo saldría bien no era una estrategia constitucional. Pero las raíces más profundas se remontan mucho más atrás, a la incapacidad real más famosa de la historia británica, y es una historia que merece ser contada como es debido, porque todo en la maquinaria moderna deriva de ella. En el otoño de 1810, el rey Jorge III, ya ciego y anciano, cayó en el último y definitivo episodio de la enfermedad mental que había acechado su reinado durante décadas. El detonante, irónicamente, fue el dolor. Su hija menor y favorita, la princesa Amelia, estaba muriendo, y sus contemporáneos dejaron constancia de que su último regalo, un anillo con un mechón de su cabello, destrozó lo que quedaba de su compostura. Era el jefe de Estado de una nación sumida en una guerra existencial con Napoleón, y ya no podía ejercer sus funciones. Gran Bretaña no tenía una ley que lo previera. El Parlamento tuvo que improvisar como lo había hecho durante su crisis anterior de 1788,
cuando el país soportó meses de un espectáculo surrealista. Un gobierno negociando con los médicos sobre si los delirios del rey cesarían, mientras el príncipe de Gales y la oposición acechaban la futura regencia como una herencia, y médicos rivales emitían comunicados contradictorios que afectaban a los mercados. Aquella primera crisis terminó cuando el rey se recuperó repentinamente, humillando a todos los que habían previsto su incapacidad. La segunda no terminó. El resultado, la ley de regencia de 1811, entregó el poder real a su hijo, quien gobernó durante casi una década como príncipe regente, mientras su padre vivía recluido en una suite del castillo de Windsor, con barba blanca, tocando el clavecín, conversando con cortesanos fallecidos hacía mucho tiempo, sin saber, según la mayoría, que Gran Bretaña había derrotado a Napoleón en Waterloo, sin saber que su amada reina Carlota había muerto. Un rey de nombre que flotaba completamente al margen de su propio reinado año tras año. La era de la regencia dio nombre a toda una cultura de elegancia, pero constitucionalmente fue un trauma que el Estado nunca olvidó. Casi una década de emergencia nacional regida por leyes improvisadas y amargamente disputadas. Cada salvaguarda de la ley moderna, la lista fija de declarantes, el requisito de pruebas médicas, la identidad automática del regente, existe porque 1788 y 1811 demostraron lo que sucede sin ellas, que una regencia indefinida se convierte en una lucha de poder justo cuando una nación menos puede permitírsela. Un siglo después, la lección se repitió una vez más, y esta vez al público casi no se le dijo nada. A finales de 1928, el rey Jorge V se desplomó con una infección séptica detrás del pulmón que le envenenó la sangre y, según los propios relatos posteriores de sus médicos, lo puso al borde de la muerte. Durante semanas, los asuntos del imperio requirieron un soberano incapaz de sostener una pluma. Se nombraron consejeros de Estado, entre ellos la reina María y el príncipe de Gales, para mantener el funcionamiento del Estado mientras su médico, Lord Dawson, buscaba el absceso oculto, que finalmente localizó y drenó en un procedimiento realizado en el propio palacio. En todo el continente, la abdicación se ha transformado de una crisis en una costumbre, una jubilación digna al final natural de una vida laboral. Y las encuestas en esos países muestran que las monarquías emergieron no debilitadas, sino renovadas. Gran Bretaña es la gran excepción, y las razones son profundas. La palabra en sí sigue siendo radiactiva aquí, permanentemente ligada al trauma de 1936, cuando la partida de Eduardo VIII por Wallis Simpson requirió una ley del Parlamento. Dividió a la clase dirigente y dejó la corona en manos de un hermano menor tartamudo y desprevenido, cuya familia culpó a la carga de su temprana muerte. La hija de ese hermano, Isabel II, construyó todo su reinado como respuesta a la abdicación, declarando en su 21º cumpleaños, en una transmisión desde Ciudad del Cabo, que toda su vida, fuera larga o corta, estaría dedicada al servicio, y lo decía literalmente, recibiendo a su 15º primer ministro, sonriendo junto a la chimenea en Balmoral, apenas 2 días antes de morir a los 96 años. Carlos se formó dentro de esa teología del servicio de por vida, y su propio historial en este tema es coherente a lo largo de las décadas. Vio a su madre rechazar cada sugerencia de jubilación durante sus 80 y 90 años, incluyendo la especulación periódica de que podría cederle el trono. Especulación que el palacio desmintió cada vez que surgió. Su juramento de coronación, prestado ante el país en mayo de 2023, se basó en el antiguo lenguaje litúrgico del servicio hasta la muerte, y los observadores notaron cómo la ceremonia evocaba deliberadamente los temas de su madre. En su primer discurso como rey, renovó explícitamente su promesa de servicio de por vida como propia. Todos los que han analizado sus opiniones llegan a la misma conclusión, que considera el juramento vinculante hasta su último día, tal como lo hacía ella, y su conducta desde el diagnóstico
trabajando durante el tratamiento en lugar de eludirlo es la manifestación visible de esa creencia. Existe también un obstáculo más difícil, menos sentimental, que los comentaristas siempre señalan. La abdicación británica no es una decisión familiar, sino legislativa, que requiere una ley del Parlamento y, por convención, coordinación con los demás reinos donde ostenta el cargo de jefe de Estado. Una tarea constitucional de verdadera complejidad que en 1936 requirió una ley dramática para lograrse. Por lo tanto, la expectativa generalizada entre quienes estudian la institución es clara. Salvo imprevistos, Carlos reinará de por vida y la ley de regencia, no la abdicación, es el instrumento al que Gran Bretaña recurriría si su salud le impidiera seguir reinando. En otras palabras, el plan no es una puerta de salida del reinado, sino un puente que le permitirá transitar por cualquier etapa del mismo que no pueda recorrer por sí mismo. Hay otro aspecto de la planificación minuciosa que merece ser mencionado, tratado con sencillez porque siempre surge en esta conversación y suele malinterpretarse. Desde hace tiempo se informa que existen protocolos detallados para la muerte y el funeral de cada miembro de la realeza de alto rango, redactados con años de antelación y perfeccionados continuamente, y que estos tienen nombres en clave relacionados con puentes a: Puente de Londres para la reina Isabel II, cuya meticulosa ejecución fue presenciada por todo el mundo en septiembre de 2022, y, según informes nunca confirmados oficialmente, Puente de Menai para el rey Carlos. Algunos medios interpretan la existencia de tales planes como una prueba siniestra sobre la salud actual. No es así. Estos protocolos han existido durante generaciones y para cada monarca desde el momento de su ascenso al trono, por la sencilla razón de que la muerte de un soberano desencadena, en cuestión de minutos, una sucesión constitucional automática, duelo nacional en múltiples reinos y un funeral de Estado de inmensa complejidad. Y ningún Estado serio deja esto a la improvisación. Raya. Los planes de la difunta reina existían desde hace décadas. Los de su madre también. Prepararlos no es morbosidad. Es la misma disciplina que impregna cada aspecto de esta historia. La convicción fundamental de la institución de que la continuidad es un deber para con el país y que ese deber se honra mejor con antelación. Desde el mecanismo de los consejeros hasta el cierre de la regencia y los puentes, toda la arquitectura expresa una sola idea. La corona jamás debe estar en la incertidumbre, ni siquiera por un instante. Sí, pues, observe con detenimiento el diseño completo, porque responde a la pregunta inicial de forma mucho más completa de lo que la mayoría podría imaginar. Si el rey Carlos necesita un breve tratamiento o viaja al extranjero, los consejeros de Estado, ahora garantizados por la ley de 2022 como miembros activos de la realeza, mantienen en funcionamiento la maquinaria rutinaria como lo han hecho en reinados anteriores. Si se enfrentara a una incapacidad genuina y prolongada, 3 de los 5 guardianes de la Constitución designados, entre ellos su esposa, harían una declaración formal basada en pruebas médicas, y Guillermo se convertiría en regente, ejerciendo el poder real en nombre de su padre, mientras que Carlos seguiría siendo rey hasta su último aliento, tal como lo concibieron los redactores de la ley cuando la crearon a la sombra de 1936. Y si llega lo peor, cuando sea que llegue, décadas de preparación aseguran que la corona pase en un instante. La proclamación, el consejo de sucesión, la impecable coreografía que Gran Bretaña demostró al mundo en 2022. No existe ningún escenario, ninguno en el que la institución se detenga. Esa es la verdadera historia detrás de cada titular dramático sobre la salud de la realeza, y es más tranquilizadora y francamente más impresionante que las versiones inventadas. Pero deja pendiente la cuestión humana, y la cuestión humana es la que merece la pena abordar al final. Carlos esperó 70 años por esta corona, el aprendizaje más largo de la historia británica,
y a los 18 meses de finalmente lucirla, le diagnosticaron cáncer. Él ha respondido trabajando, visiblemente, con constancia durante su tratamiento, siguiendo el ejemplo de una madre que nunca se detuvo y un abuelo que sirvió hasta que su cuerpo falló, defendiendo la doctrina británica de que la corona se lleva a la tumba. Mientras tanto, al otro lado del canal, monarca tras monarca de su generación ha elegido el camino opuesto, dejando la carga con dignidad y viviendo para ver prosperar a sus herederos, y sus naciones los amaron por ello. Dos filosofías del deber, ambas honorables, apuntando en direcciones opuestas, y Carlos ha plantado su bandera con la más antigua. Los comentaristas debatirán durante años si eso es heroísmo o una carga que ninguna persona moderna debería tener que soportar. Así que esa es la pregunta que queda en los comentarios. ¿Debería permitirse a los monarcas británicos retirarse como lo hizo la reina de Dinamarca con gratitud y celebración? ¿O tiene razón Carlos al afirmar que la corona, una vez aceptada, debe llevarse de por vida? Porque la respuesta final de Gran Bretaña a esta pregunta puede ser más importante para el futuro de la monarquía que cualquier reinado individual, y la respuesta se está forjando silenciosamente con todo lo que acabamos de presenciar. Los comunicados colgados en las rejas eran obras maestras de vaguedad tranquilizadora, y multitudes se reunían cada noche para leerlos, intuyendo más de lo que se les decía. El príncipe de Gales fue llamado urgentemente de regreso a casa desde un safari en África Oriental, tras un viaje a través de 2 continentes que se instó a la prensa a no interpretar, y según su propio relato posterior, al llegar encontró a su padre hecho un jirón casi irreconocible. Jorge V sobrevivió, debilitado, convaleciendo en la costa durante meses mientras los consejeros se hacían cargo de todo. Y la gravedad de la situación solo se hizo evidente para el público años después. La clase dirigente asimiló la lección que daría lugar a la ley de 1937 en el plazo de una década. Jamás se volvería a improvisar en caso de incapacidad real. Y entonces, en la memoria reciente de la redacción de la ley, surgió el precedente que resulta más relevante para este preciso momento: el lento y digno ocaso de Jorge VI. A partir de 1949, la salud del rey se fue deteriorando gradualmente. Una enfermedad arterial que casi le costó una pierna, y luego el cáncer de pulmón que nunca se nombró públicamente, en una época de paternalismo médico tan absoluto que, según los relatos de los biógrafos reales, ni siquiera al propio rey se le había mencionado la palabra carcinoma, solo que había sido necesario extirparle un pulmón. A medida que su fuerza disminuía, la corona hizo algo extraordinario. Fluyó, gradual y grácilmente, hacia su hija. La princesa Isabel, de 20 y tantos años, comenzó a ejercer funciones de suplente a una escala que ningún heredero había tenido antes, recibiendo el saludo a caballo en el desfile Trooping the Colour en 1951, mientras su padre estaba demasiado enfermo para asistir, recibiendo a los líderes visitantes que él no podía recibir, y finalmente partiendo en su lugar en la gran gira de la Commonwealth en enero de 1952. El noticiero de aquella partida en el aeropuerto de Londres se convirtió, en retrospectiva, en una de las imágenes reales más conmovedoras del siglo XX. Un rey demacrado y con la cabeza descubierta, de pie bajo el viento invernal, observando el avión de su hija hasta que desapareció, la última vez que ella lo vería. Murió mientras dormía en Sandringham 6 días después, e Isabel se enteró de que era reina en un hotel en una casa del árbol en Kenia. La transición, cuando llegó, fue impecable precisamente porque, en la práctica, ya se venía gestando desde hacía 2 años. Tengamos presente esa imagen, el heredero asumiendo las responsabilidades gradualmente, mientras el papel del soberano se reduce paulatinamente, porque es el modelo histórico más cercano a cómo sería una transición moderna y controlada, y porque los analistas señalan que algunos de sus elementos ya son visibles hoy en día.
Vale la pena detenerse en los detalles de lo que los consejeros de Estado pueden y no pueden hacer, porque los límites son tan reveladores como sus poderes. Los consejeros, que siempre actúan en parejas, pueden gestionar la mayoría de los asuntos rutinarios del Estado, firmar documentos, recibir a nuevos embajadores y celebrar reuniones del Consejo Privado. Pero las leyes de regencia limitan los poderes que definen un reinado. Los consejeros no pueden disolver el Parlamento salvo por instrucciones expresas del soberano. No pueden crear pares. No pueden ocuparse de ciertos asuntos de la Commonwealth porque el rey es soberano de otros reinos y esas coronas no pueden ejercerse por poder desde Londres. El principio de diseño es inconfundible. El sistema delegará la rutina de la monarquía, nunca su esencia. Incluso la coreografía tiene significado. Cuando los consejeros han actuado en las últimas décadas, sobre todo para cubrir giras en el extranjero, el palacio siempre lo ha presentado como administración ordinaria, precisamente porque lo es. Y el mecanismo produjo una de las escenas más discretamente históricas de la memoria reciente. En mayo de 2022, por primera vez en sus 70 años de reinado, la difunta reina delegó la apertura del Parlamento y 2 consejeros de Estado la llevaron a cabo conjuntamente. El príncipe Carlos leyó el discurso junto a la corona imperial del Estado, que reposaba sobre un cojín donde debería haber estado el soberano, con el príncipe Guillermo presente como consejero por primera vez. El país presenció cómo un heredero al trono abría el Parlamento para un monarca vivo, con la Constitución funcionando a la perfección, y 4 meses después, esos mismos 2 hombres lideraban la sucesión. Si volvemos a ver esas imágenes con la perspectiva actual, podemos observar cómo el sistema funcionaba con precisión, adaptándose a las limitaciones de la monarquía con tal fluidez que la nación apenas se percató de que algo sin precedentes estaba ocurriendo. Ese es el estándar que el sistema se impone a sí mismo y el que aplicaría a cualquier escala necesaria. Lo que nos lleva a William y a la parte de esta historia que se desarrolla a plena vista. Desde principios de 2024, el papel del príncipe de Gales se ha ampliado de formas totalmente públicas y reales. Dirige una parte sustancial de las investiduras, las ceremonias en las que se otorgan honores, una función soberana fundamental que se le ha delegado. Ha asumido nombramientos militares de alto rango, incluido su nombramiento en 2024 como coronel en jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército, que le entregó personalmente su padre en una ceremonia marcada y rica en simbolismo en la que el rey transfirió el cargo de coronel de su antiguo regimiento a su heredero. Ha encabezado importantes eventos estatales, estuvo en el centro de las conmemoraciones del Día D. Representó a la corona en reuniones internacionales, desde funerales de Estado hasta cumbres. Llevó a cabo el tipo de diplomacia adyacente a los jefes de Estado, reuniéndose con presidentes y líderes uno a uno, al que los anteriores príncipes de Gales se acercaron solo en la mediana edad, y dio un paso adelante visiblemente durante los periodos en que la agenda de su padre era reducida. Los corresponsales reales también han informado de una evolución sorprendente en la forma en que padre e hijo trabajan juntos, describiendo consultas regulares y una coordinación entre sus hogares que no siempre caracterizó la relación del reinado anterior con su heredero, y los comentaristas sugirieron que el diagnóstico transformó la relación de trabajo en algo más cercano a una asociación. Nada de esto es una regencia, y es importante decirlo claramente. Carlos sigue siendo un soberano en pleno funcionamiento que cumple con sus deberes constitucionales, y el palacio ha enfatizado la continuidad en todo momento. Lo que los comentaristas observan más bien es la profundización normal del aprendizaje de un heredero acelerada por las circunstancias, el patrón de Jorge VI en su forma temprana y suave, el deber fluyendo gradualmente, la máquina asegurando que nunca dependa de un solo par de manos. Existe también una dimensión en todo esto que la cobertura nacional suele olvidar,
y que aumenta considerablemente la complejidad del sistema. Carlos no es solo rey del Reino Unido, legalmente es rey de otros 14 reinos: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica y otros, cada uno de los cuales se relaciona con la corona a través de sus propias leyes y su propio gobernador general, quien ejerce funciones reales a nivel local. Una regencia británica sería un acontecimiento de gran trascendencia en todos ellos, y en varios reinos las normas aplicables difieren, razón por la cual los juristas constitucionalistas describen una regencia moderna como mucho más compleja de lo que imaginaron sus redactores en 1937. Además, como señalan los analistas, es un argumento más a favor del patrón que estamos presenciando: la delegación gradual, voluntaria y soberana de funciones al heredero, que no requiere declaraciones, legislación ni coordinación entre 15 gobiernos, solo la decisión de un padre de compartir la responsabilidad con su hijo. El mecanismo más sencillo de todo el conjunto de herramientas es el que se está utilizando públicamente en este preciso momento. Junto a Guillermo se encuentra la estructura de apoyo más amplia, y es más reducida que en cualquier reinado anterior. La reina Camila cargó con una pesada carga visible durante el período de diagnóstico, y según muchos mantuvo la imagen pública del reinado firme en sus meses más difíciles. La princesa Ana, de 70 y tantos años, sigue siendo la campeona en número de compromisos año tras año, aunque su breve hospitalización en 2024 tras un incidente en su finca fue un claro recordatorio de que la monarquía, ahora más reducida, ya no tiene redundancia. Eduardo y Sofía han asumido cada vez más la agenda. Ese es todo el equipo directivo. 5 personas de 50, 60 y 70 años, más un heredero con 3 hijos en edad escolar. El modelo reducido que Carlos impulsó ha llegado a su prueba de fuego, y los comentaristas de todo el espectro coinciden en el diagnóstico: el plan solo funciona si el mecanismo para compartir y transferir funciones funciona a la perfección. De ahí la ley de 2022. De ahí las investiduras delegadas. Si hay todo lo que se ha descrito en este vídeo, un sistema que se organiza discretamente para que ninguna enfermedad pueda detener jamás a la corona. Ahora, la pregunta que planea sobre todo esto, la que las monarquías europeas han respondido y Gran Bretaña no. ¿Por qué no se retira simplemente? En los Países Bajos, la reina Beatriz abdicó en 2013 a los 75 años, siguiendo los pasos de su madre y su abuela antes que ella, en lo que los neerlandeses ahora consideran una simple costumbre real, y entregó una monarquía próspera a Guillermo Alejandro en medio de una celebración nacional, pasando sus últimos años como una princesa querida, asistiendo a los eventos que eligió. Alberto II de Bélgica abdicó ese mismo año, citando edad y salud con la franqueza continental. Juan Carlos de España hizo lo mismo en 2014, pasando el trono a Felipe VI. Y en enero de 2024, en las mismas semanas del diagnóstico de Carlos, llegó el caso más llamativo de todos. La reina Margarita II de Dinamarca, la monarca con el reinado más largo de Europa, y tras la muerte de Isabel, la única reina reinante del mundo, anunció en directo en su discurso televisado de Año Nuevo, a un país que no había recibido ninguna advertencia, que abdicaría en el 52º aniversario de su ascenso al trono, declarando abiertamente que una reciente operación de espalda la había llevado a reflexionar sobre si había llegado el momento de ceder la responsabilidad a la siguiente generación. 2 semanas después firmó el acta de abdicación en la mesa del consejo. Se levantó de la silla e hizo un gesto a su hijo para que entrara en ella, y Dinamarca aclamó a un sonriente septuagenario, favorito del público, que se convertía en el rey Federico, mientras su madre volvía satisfecha a su pintura y a su arqueología.